Las grandes transformaciones de la historia casi nunca comienzan con un rugido. A veces, empiezan con un susurro, un movimiento silencioso, invisible para la mayoría, pero lo suficientemente audaz como para cambiar el destino de imperios enteros. Así ocurrió con los persas cuando ejecutaron una maniobra tan astuta, tan precisa, que abrió un corredor directo hacia Grecia sin que los helenos lo percibieran a tiempo. No fue una batalla, no fue un choque de ejércitos, fue algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Para entender la magnitud de este movimiento, hay que imaginar la zona donde todo ocurrió. Un mosaico de montañas, valles estrechos, pasos escondidos y rutas comerciales que se entrecruzaban en la frontera entre Asia y Europa. Los griegos vigilaban los caminos principales, confiados en que cualquier invasión debía pasar por allí. Pero los persas, maestros en el arte de la estrategia indirecta, descubrieron algo distinto, un acceso olvidado, un paso antiguo ignorado por generaciones. Ese hueco en el mapa se convertiría en la llave para abrir un mundo nuevo. Lo fascinante es que esta maniobra no solo cambió el terreno, cambió la mentalidad, transformó la percepción que los griegos tenían sobre su propia seguridad. Nadie había imaginado que los persas cruzarían por ese corredor. Nadie había previsto que un enemigo tan lejano podría llegar tan rápido, tan silenciosamente, tan decididamente. Y cuando finalmente comprendieron lo que había ocurrido, ya era demasiado tarde. Porque lo que los persas habían abierto no era simplemente un camino físico, era una brecha estratégica, una puerta simbólica que alteró el equilibrio entre dos de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, una puerta que, una vez abierta, no volvería a cerrarse. Esta es la historia de la maniobra persa que reescribió el mapa y estremeció el orgullo helénico. Una estrategia clave capaz de alterar dos imperios para siempre. Durante siglos, la frontera entre Persia y Grecia fue más que un simple límite geográfico. Era un choque de mundos. En un lado, el vasto imperio aqueménida, un coloso multicultural sostenido por una red de caminos, administraciones y ejércitos que parecían inagotables. En el otro, un puñado de polis independientes, orgullosas de su libertad, celosas de su identidad y constantemente en rivalidad entre sí. Entre ellos no solo había montañas y mares, había diferencias de pensamiento, de cultura, de poder. Y sin embargo, ambos sabían que tarde o temprano uno terminaría avanzando sobre el otro. A menudo imaginamos el inicio del conflicto entre persas y griegos como una sucesión de grandes batallas. Maratón, Termópilas, Salamina. Pero la verdad es que nada de eso habría ocurrido sin un movimiento previo, un gesto estratégico aparentemente pequeño pero decisivo. Fue una maniobra tan inteligente que al principio pasó desapercibida incluso para quienes la sufrieron. Los persas no necesitaban un ejército gigantesco marchando por los pasos vigilados. No necesitaban desafiar directamente a los griegos. Lo que necesitaban era algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más brillante: encontrar un camino que Grecia no estaba mirando. La clave de esta historia está en comprender cómo pensaban los aqueménidas. Su imperio se sostenía, más que por conquistas brutales, por su capacidad para administrar, conectar y anticiparse. Sabían leer el terreno, sabían identificar puntos vulnerables. Llevaban generaciones perfeccionando métodos para atravesar regiones aparentemente infranqueables y habían aprendido a convertir rutas marginales en carreteras imperiales. Para ellos, la geografía no era un obstáculo, era una herramienta. Por eso, cuando detectaron un corredor olvidado que bordeaba la costa de Asia Menor, lo vieron no como un pasaje secundario, sino como una oportunidad histórica, una vía discreta, oculta, perfecta para mover tropas sin despertar sospechas, una grieta en la muralla helénica, y esa grieta sería suficiente para alterar el curso de dos imperios. Para entender la magnitud de la maniobra persa que transformó el equilibrio entre Oriente y Occidente, primero debemos mirar este territorio como lo hicieron ellos, no como un obstáculo, sino como una oportunidad. La frontera entre Asia Menor y el mar Egeo era un laberinto de montañas, costas abruptas y pasos estrechos que los griegos creían dominar por completo. Sin embargo, para los persas, aquel paisaje caótico escondía algo mucho más valioso. Un camino que nadie vigilaba, un corredor silencioso capaz de alterar el destino de dos mundos. Los helenos estaban convencidos de que cualquier ejército extranjero debía entrar por rutas amplias o pasos reconocidos, los mismos que llevaban siglos defendiendo. Pero los persas no compartían esa visión. Ellos no buscaban comodidad ni gloria inmediata.
Buscaban la ruta menos esperada, observaban los bordes del mapa, estudiaban las regiones que los griegos consideraban irrelevantes y analizaban la manera en que el terreno podía ocultar o revelar movimientos. Entendían que un sendero secundario podía ser más poderoso que la carretera principal. Fue así como identificaron un antiguo corredor costero, un camino estrecho entre acantilados y pequeñas aldeas, tan olvidado que apenas aparecía en crónicas locales. No era un paso militar reconocido, ni una vía importante para el comercio. A ojos griegos no valía nada, pero los persas comprendieron de inmediato su potencial. Permitía avanzar sin alertar a las polis, conectaba múltiples puntos estratégicos y bordeaba zonas que los helenos jamás pensarían que un ejército usaría. El corredor ofrecía algo más que discreción. Su cercanía al mar permitía coordinar movimientos terrestres con embarcaciones ligeras, creando una flexibilidad táctica que pocos ejércitos poseían. Además, el terreno irregular facilitaba ocultar grupos de exploradores y pequeñas avanzadas. Era un acceso perfecto para quien entendiera el valor de la invisibilidad. Los persas habían encontrado, en lo que otros consideraban un simple camino pesquero, una puerta de entrada hacia Grecia. Exploradores, mensajeros y topógrafos persas inspeccionaron cada tramo del pasaje. Confirmaron que, aunque estrecho, era transitado por aldeanos habituados al terreno y que podía adaptarse con pequeñas obras de ingeniería. Algunos puentes de madera fueron reforzados, ciertos segmentos fueron ensanchados discretamente y se establecieron puntos de descanso donde las tropas podían pasar desapercibidas. Para cualquier observador casual, todo seguía igual, pero bajo la superficie, aquel sendero estaba siendo preparado para una operación mayor. Los griegos habían escuchado rumores sobre este camino, pero lo desestimaron. Pensaban que ningún ejército serio intentaría cruzarlo. Esa confianza sería su mayor error. Los persas no planeaban mover todo un ejército colosal. Bastaba con un contingente bien organizado capaz de abrir posiciones estratégicas y asegurar rutas posteriores. Su fuerza no residía en la cantidad, sino en la precisión. Una vez listo el corredor, la maniobra comenzó. Tropas ligeras se desplazaron primero, silenciosas, marcando el camino y asegurando puntos elevados. Luego, avanzaron grupos medianos que prepararon posiciones defensivas sin provocar alarma. Finalmente, el grueso del contingente persa atravesó el pasaje bajo la protección del terreno y del anonimato. No hubo enfrentamientos, no hubo advertencias, solo una sombra avanzando hacia el territorio griego. Cuando las polis griegas detectaron actividad persa en lugares que creían imposibles de alcanzar sin pasar por sus defensas, la sorpresa fue total. Las rutas habituales seguían intactas, sin señales de movimiento. Los vigías no habían visto nada. Y sin embargo, los persas estaban allí, posicionados en lugares clave desde donde podían cortar líneas de comunicación, dividir regiones y forzar enfrentamientos en condiciones favorables. Ese fue el verdadero golpe. El enemigo no había destruido murallas ni vencido ejércitos. Simplemente había encontrado la única grieta en el sistema defensivo griego. Habían demostrado que el conocimiento del terreno podía ser más poderoso que miles de soldados. Y con esa maniobra silenciosa, los persas abrieron un camino hacia Grecia que cambiaría para siempre la percepción helénica de su seguridad. Así se consolidó una de las estrategias más inteligentes del imperio aqueménida: transformar un sendero olvidado en un eje militar capaz de alterar el equilibrio de dos civilizaciones. Lo que para los griegos era un rincón irrelevante del mapa, para los persas fue la clave para iniciar una operación que marcaría la historia del mundo antiguo. Antes de ejecutar la maniobra que cambiaría el destino de dos imperios, los persas debían asegurarse de que cada detalle estuviera perfectamente calibrado. La fuerza del imperio aqueménida no residía únicamente en su potencia militar, sino en su capacidad para planificar operaciones complejas que combinaban logística, diplomacia y estrategia. Para ellos, una ruta olvidada no era nada sin una preparación meticulosa detrás. Era necesario convertir aquel corredor en un instrumento confiable, capaz de sostener un movimiento militar silencioso. Y ese proceso comenzó mucho antes de que el primer soldado pusiera un pie en el sendero. Los persas enviaron a la región grupos selectos de ingenieros, topógrafos y exploradores que conocían la geografía con la misma precisión con la que un artesano conoce cada veta de su obra. Su misión era evaluar la calidad del terreno, medir distancias exactas, identificar puntos de agua y prever posibles zonas de emboscada. No podían darse el lujo de improvisar.
Este movimiento debía ejecutarse sin fallos, sin ruido y sin dejar rastros evidentes. El corredor tenía que pasar de ser un simple camino rural a transformarse en un canal militar encubierto. Mientras estos especialistas trabajaban en secreto, otro grupo cumplía una función igual de importante: recopilar información sobre las polis griegas cercanas. Querían saber qué rutas vigilaban, cuáles estaban abandonadas, qué aldeas mantenían contacto con los helenos y cuáles tenían resentimientos o tensiones. Los persas eran maestros en aprovechar divisiones internas. Entendían que, para atravesar un territorio tan fragmentado como el griego, era crucial conocer las fisuras sociales y políticas que podían utilizar a su favor. Al mismo tiempo, diplomáticos y emisarios del imperio comenzaron a establecer vínculos discretos con comunidades costeras que vivían al margen del poder griego. Algunas de estas comunidades veían en los persas una alternativa a los tributos o abusos impuestos por ciertas polis. Un comerciante beneficiado, un jefe local protegido, un puerto seguro ganado eran piezas pequeñas que, juntas, fortalecían el paso del corredor. Para los persas, cada alianza era una piedra en el puente que estaban construyendo hacia Grecia. Con la infraestructura política y social avanzando, llegó la fase más delicada: modificar el camino sin que nadie lo notara. Los ingenieros reforzaron ciertos tramos, ocultaron señales de intervención, crearon desvíos naturales con ramas y rocas, repararon puentes de madera y establecieron pequeños depósitos de víveres. Todo ello debía mezclarse perfectamente con el entorno. El objetivo era que el corredor pareciera tan humilde y cotidiano como siempre, incluso mientras secretamente se convertía en una arteria militar. Los persas sabían que cualquier movimiento brusco levantaría sospechas. Por eso evitaban desplazar tropas numerosas en esta fase. En su lugar, pequeñas unidades de élite se infiltraban para familiarizarse con el terreno. Aprendían dónde el viento golpeaba con más fuerza, qué zonas eran más resbaladizas, dónde se podía ocultar un destacamento completo sin ser visto. Cada paso era ensayado como si se tratara de una coreografía militar perfectamente sincronizada. La logística para alimentar y mantener a los soldados también fue preparada con precisión. Los persas establecieron redes de abastecimiento que utilizaban barcos costeros, caravanas pequeñas y depósitos ocultos en graneros y casas aliadas. Así evitaban grandes concentraciones de recursos que pudieran delatar sus intenciones. Incluso los animales utilizados para transportar cargas fueron seleccionados por su silencio y resistencia, no por su velocidad o fuerza. Mientras tanto, al otro lado del mar, los griegos seguían discutiendo entre sí. Las polis, siempre rivales, no lograban ponerse de acuerdo sobre la amenaza persa. Unos creían que el verdadero peligro estaba en las rutas montañosas principales, otros temían una invasión naval. Nadie consideró seriamente el modesto corredor costero que los persas estaban preparando a la perfección. Esa falta de unidad sería el arma más poderosa del imperio aqueménida. Cuando el corredor estuvo listo y las rutas alternativas aseguradas, los persas se reunieron en un consejo interno para decidir el momento preciso del avance. No buscaban una fecha simbólica, sino una ventana estratégica. El clima, el movimiento de las flotas griegas, las tensiones entre polis y las festividades religiosas fueron analizados como variables fundamentales. El objetivo era avanzar cuando Grecia estuviera más distraída y más dividida. Al final, cuando todo estuvo alineado, el alto mando persa dio la orden. No hubo proclamaciones, ni discursos grandiosos, ni movimientos visibles. Solo una señal transmitida en silencio a los comandantes posicionados a lo largo del corredor. Y así, como una sombra extendiéndose sobre la costa, comenzó la preparación final para el golpe que abriría el camino a Grecia y sacudiría los cimientos de dos imperios. Cuando finalmente llegó la señal esperada, los persas se movilizaron con la precisión de un mecanismo antiguo, diseñado para operar sin fallas. No había trompetas, ni marchas ceremoniales, ni indicios de un ejército en movimiento. Todo comenzó con un simple gesto. Pequeñas unidades avanzaron al amanecer, camufladas entre comerciantes, pescadores y viajeros locales. Cada paso estaba medido, cada mirada calculada. El objetivo era uno solo: que Grecia no percibiera lo que estaba sucediendo hasta que fuera demasiado tarde. El avance persa se basaba en una premisa clara: moverse sin generar rastros. Las tropas iniciales no portaban estandartes ni armaduras brillantes, usaban capas oscuras, ropa sencilla y armas envueltas en telas para evitar destellos.
A primera vista, parecían grupos dispersos, casi inofensivos, pero cada uno de ellos conocía exactamente su posición, su rol y su destino. Eran piezas de una máquina silenciosa que avanzaba sincronizada. A medida que las primeras unidades se internaron en el corredor, comenzaron a asegurar puntos estratégicos que habían sido analizados durante semanas. Uno de los aspectos más impresionantes de este movimiento fue la casi mecánica coordinación entre las fuerzas terrestres y los barcos costeros que seguían la línea del mar Egeo. Estos pequeños navíos transportaban suministros, mensajeros y refuerzos ligeros, permitiendo que el avance terrestre se mantuviera estable sin depender de grandes caravanas visibles. En muchos casos, las unidades persas pasaban tan cerca de aldeas griegas que apenas las separaban unos pocos metros. Sin embargo, los habitantes nunca sospechaban nada. Los persas habían elegido horarios específicos. Atravesaban ciertos tramos durante festividades locales, cuando los pescadores estaban en el mar o cuando los caminos eran más solitarios. Incluso aprovechaban el sonido constante de las olas chocando contra los acantilados para encubrir ruidos de pasos o equipamiento. El terreno estaba de su lado. La habilidad del imperio para mantener una línea de comunicación fluida durante este avance fue fundamental. Los mensajeros persas dominaban técnicas de desplazamiento rápido, alternando rutas terrestres y marítimas para garantizar que cada comandante recibiera instrucciones actualizadas. Estas comunicaciones podían cambiar la posición de una unidad en cuestión de horas, ajustando la marcha a eventos imprevistos como tormentas, presencia de patrullas griegas o cambios en la actividad de aldeas costeras. Uno de los momentos más críticos del avance ocurrió cuando una pequeña patrulla griega apareció inesperadamente cerca del corredor. Los persas no estaban preparados para un enfrentamiento abierto, pero sí para adaptarse. En lugar de esconderse, dos unidades ligeras se dispersaron y comenzaron a moverse como si fueran aldeanos locales transportando mercancías. No corrieron, no se detuvieron, simplemente caminaron con naturalidad. La patrulla no encontró nada sospechoso. El avance continuó como si nada hubiera ocurrido. A medida que el contingente principal se desplazaba, los persas establecieron pequeños puestos temporales camuflados entre rocas y vegetación. Estos puntos servían como nodos de control del terreno. Desde allí, observaban rutas paralelas, controlaban accesos secundarios y aseguraban que ninguna polis helénica organizara una vigilancia súbita. Estos puestos no eran visibles ni siquiera desde distancias cortas. Se mezclaban completamente con el entorno, como si formaran parte del paisaje. El avance también fue acompañado por un análisis constante del estado emocional y político de Grecia. Los persas mantenían informantes en puertos y mercados, escuchando rumores sobre tensiones entre ciudades, discusiones internas o movimientos militares dispersos. Si una polis se mostraba inquieta, la marcha se desaceleraba. Si estaba distraída, la marcha se aceleraba. Los persas no avanzaban simplemente por el terreno, avanzaban sobre la psicología de sus enemigos. Finalmente, cuando el grueso del contingente persa atravesó la zona crítica del corredor, la sensación de logro fue inmensa. Habían completado una fase que, en teoría, era imposible. Penetrar en la esfera griega sin derramar sangre, sin levantar polvo, sin que los enemigos siquiera sospecharan que el imperio más poderoso del mundo había atravesado su frontera por un punto que nadie vigilaba. El avance silencioso se había convertido en una realidad devastadora. Cuando los últimos grupos alcanzaron el punto de reunión designado, los persas estaban listos para la siguiente etapa: actuar desde dentro del territorio helénico. Lo que había comenzado como una marcha discreta, ahora se transformaba en una mano oculta que empezaba a cerrar su agarre sobre Grecia. La maniobra persa ya no era una idea, era un hecho consumado, y el impacto de este movimiento estaba a punto de sacudir la historia. Mientras los persas consolidaban su posición dentro del corredor, las polis griegas seguían ocupadas en sus disputas internas. Atenas presionaba a las ciudades jonias para mantener su influencia. Esparta vigilaba a sus aliados en el Peloponeso, y otras regiones lidiaban con rivalidades locales que consumían tiempo y recursos. Fue precisamente este clima fragmentado el que permitió que el avance persa pasara inadvertido por tanto tiempo. Pero incluso en un mundo dividido, la presencia del enemigo no podía permanecer oculta para siempre. Bastó una chispa para que Grecia comenzara a percibir la sombra que avanzaba sobre ella.
La primera señal llegó desde un pequeño puesto costero que notó movimientos inusuales en embarcaciones desconocidas. No eran barcos griegos y tampoco parecían comerciantes fenicios. Sus velas, discretas pero distintas, indicaban que estaban vinculadas a un poder extranjero. Los vigías informaron a su magistrado, creyendo que se trataba de piratas o contrabandistas. Sin embargo, aquellos barcos no estaban saqueando ni comerciando, estaban coordinando. Eran parte de la misma red que acompañaba en silencio el avance terrestre persa. Poco después, en una aldea situada más al norte, un pastor afirmó haber visto grupos de hombres que no hablaban griego moviéndose al amanecer entre los senderos costeros. Las autoridades locales desestimaron el aviso, pensando que se trataba de viajeros o comerciantes extranjeros. Pero el pastor insistió, nunca había visto a tantos juntos y sus ropas no correspondían a ninguna polis cercana. Su testimonio sería ignorado hasta demasiado tarde. La verdadera alarma surgió cuando un pequeño destacamento griego, enviado a inspeccionar rutas secundarias, encontró huellas claras de un contingente organizado. No era un campamento ni una escaramuza, era el rastro de un ejército que se desplazaba con disciplina y silencio. Las marcas de botas, la disposición de restos de hogueras apagadas, los cortes limpios en vegetación y la presencia de comida racionada indicaban un movimiento calculado. Lo más inquietante fue descubrir que esas huellas provenían de un corredor que los griegos consideraban irrelevantes. Los oficiales encargados de analizar el hallazgo quedaron desconcertados. Si los persas habían entrado por ese camino, un sendero que no formaba parte de ninguna estrategia defensiva helénica, significaba que el sistema de vigilancia estaba completamente superado. La reacción inmediata fue enviar mensajeros a ciudades cercanas para advertir sobre un posible movimiento enemigo. Pero los mensajes tardaron en llegar y mientras se discutía su veracidad, los persas ya estaban avanzando. Atenas fue una de las primeras en sospechar la magnitud de la amenaza. Sus estrategas, más acostumbrados a estudiar mapas y rutas marítimas, comprendieron rápidamente que un ejército persa desplazándose en silencio podía desestabilizar toda la región si actuaba desde puntos estratégicos. Llamaron a asambleas, debatieron, gritaron, dieron discursos apasionados sobre la urgencia de la situación. Pero incluso entonces, la política interna dificultó una acción coordinada. Algunos creían que era una falsa alarma. Otros pensaban que Persia nunca se atrevería a cruzar aquella zona sin un anuncio formal. Esparta, por su parte, reaccionó de manera distinta. Sus éforos no confiaban en rumores ni en la diplomacia ateniense. Ordenaron reconocer el terreno y enviar exploradores para verificar cada paso sospechoso. Sin embargo, los persas ya habían aprendido a evitar los horarios y trayectos más vigilados. Para cuando los espartanos detectaron actividad real, el enemigo ya se había posicionado en áreas desde donde podía influir en rutas clave. La información llegó a las polis como fragmentos sueltos, un barco extraño aquí, un grupo de extranjeros allá, una ruta menor repentinamente transitada. Nadie tenía una visión completa del panorama, pero todos sentían que algo se estaba moviendo en la frontera. Un rumor comenzó a expandirse entre comerciantes y viajeros. Los persas están aquí, pero nadie sabe por dónde entraron. Grecia, acostumbrada a guerras declaradas, a embajadas formales y a invasiones por rutas obvias, enfrentaba ahora una amenaza que no encajaba en su experiencia militar. La estrategia persa no buscaba destruir, sino desorientar. No buscaba chocar, sino penetrar. Era una guerra de sombras, avances silenciosos y rutas inesperadas. Una guerra que los helenos no estaban preparados para enfrentar. Cuando finalmente las primeras polis confirmaron que un contingente persa se encontraba dentro de su territorio, la reacción oscila entre incredulidad y pánico. ¿Cómo había entrado un ejército entero sin que nadie lo notara? ¿Qué otras rutas estaban ahora vulnerables? ¿Qué significaba ese movimiento para el futuro del mundo helénico? La respuesta era clara para algunos, pero aterradora para todos. Grecia había sido superada en su propio terreno, y la maniobra persa recién estaba comenzando a revelar su verdadero alcance. Cuando las polis finalmente aceptaron que tropas persas habían entrado en su territorio sin advertencia previa, la noticia se propagó como un temblor político. Lo que comenzó como un rumor confuso se convirtió rápidamente en una alarma real. Un ejército extranjero se movía dentro del corazón de Grecia sin haber roto murallas, sin haber cruzado pasos conocidos y sin haber sido detectado por los vigías helenos. La primera reacción fue incredulidad. La segunda, miedo. La tercera,
la necesidad urgente de entender cómo había sido posible. Atenas fue la primera en reaccionar con intensidad. Sus estrategas, acostumbrados a interpretar mapas y rutas marítimas, comprendieron que un contingente persa infiltrado podía desestabilizar no solo la seguridad militar, sino también las alianzas políticas. Convocaron a la asamblea con urgencia. Oradores se sucedieron uno tras otro, denunciando la negligencia de las polis vecinas, exigiendo una respuesta inmediata o implorando prudencia. Pero entre todos esos discursos había una certeza compartida. Persia había ejecutado un movimiento magistral. Esparta, fiel a su carácter, respondió con frialdad militar. Enviaron exploradores experimentados, hoplitas veteranos y mensajeros para alertar a sus aliados. Sin embargo, la situación era más grave de lo que imaginaban. Las unidades espartanas descubrieron posiciones persas en zonas altas, caminos vigilados discretamente y señales de que el corredor no había sido utilizado al azar, sino como parte de una estrategia calculada. Los persas no estaban improvisando, estaban ocupando el terreno con precisión quirúrgica. Dentro del contingente persa, la confianza era palpable. Habían logrado algo que rara vez ocurría en la historia de las invasiones: penetrar el territorio enemigo sin encender alarmas. Estaban posicionados donde querían, cuando querían y como querían. Y ahora comenzaba la segunda etapa de la operación: consolidar su presencia y convertir la infiltración en una ventaja militar. La maniobra había dejado de ser silenciosa, comenzaba a adquirir peso estratégico. La tensión aumentó cuando un pequeño destacamento griego interceptó a un grupo persa en un sendero costero. El choque fue breve, pero revelador. Los persas no se mostraron asustados ni sorprendidos. Se movieron con calma, en formación, retrocediendo con orden cuando era necesario y avanzando cuando era seguro. Este comportamiento dejó claro que el enemigo no estaba perdido ni desorganizado. Estaba perfectamente preparado para ese tipo de encuentros. A medida que estos incidentes se multiplicaban, los rumores se esparcieron con rapidez. Mercaderes hablaban de grupos extranjeros moviéndose al amanecer. Pescadores aseguraban haber visto señales en acantilados donde antes no había nada. Aldeanos afirmaban escuchar voces en lenguas desconocidas en rutas donde nadie viajaba. Cada historia contribuía a aumentar la sensación de que los persas estaban en todas partes, aun cuando su contingente era limitado. El alto mando persa, por su parte, sabía que la reacción griega era inevitable, pero no buscaban derrotar a los helenos en un choque frontal inmediato. Su objetivo era otro: controlar el ritmo de la guerra, obligar a Grecia a pelear donde Persia quisiera, no donde los helenos se sintieran seguros. Para ello, habían elegido posiciones que favorecían emboscadas, retrocesos calculados y la protección de rutas de abastecimiento. Mientras las polis discutían entre sí, Persia fortalecía su red de alianzas locales. Mensajeros aqueménidas ofrecían protección, comercio y autonomía a comunidades que se sentían oprimidas por Atenas o ignoradas por Esparta. Algunas comenzaron a escuchar, otras, temerosas, guardaron silencio. Pero cada duda, cada vacilación helénica era una victoria política para los persas. Con cada día que pasaba, el clima en Grecia se volvía más tenso. Unas polis pedían atacar de inmediato, otras temían caer en una trampa. El pánico y la urgencia convivían en un delicado equilibrio. Lo que los griegos no sabían era que esta confusión era parte integral de la estrategia persa. Su movimiento no consistía solo en avanzar, sino en desordenar la mente del enemigo. Así, mientras los helenos se preparaban para un enfrentamiento que sabían inevitable, los persas ya habían logrado su objetivo inicial: desestabilizar Grecia desde dentro. El choque se acercaba, sí, pero no sería Grecia quien decidiría dónde ni cuándo. El control seguía en manos de Persia. Cuando el ejército persa estableció finalmente su red de posiciones dentro del territorio griego, la maniobra dejó de ser una infiltración para convertirse en un cambio profundo del equilibrio estratégico entre ambos mundos. El avance había sido silencioso, pero sus consecuencias serían ensordecedoras. Persia no solo había atravesado una frontera física, había cruzado una frontera psicológica que los griegos jamás creyeron vulnerable. Y ese, precisamente, era el núcleo de la estrategia clave que alteraría a los dos imperios. Para los persas, estar dentro de Grecia significaba demostrar que su imperio podía adaptarse, anticiparse y superar las defensas helénicas sin recurrir a un choque frontal. Esto tenía un impacto simbólico tan grande como el militar. La operación mostraba que Persia no necesitaba actuar con brutalidad.
Podía actuar con precisión, paciencia y maestría. No era solo una demostración de fuerza, sino de inteligencia imperial. El primer objetivo persa, tras consolidar su posición, fue organizar una red de vigilancia y comunicación impecable. Desde puntos elevados y pasos estrechos, observaban rutas griegas, detectaban movimientos enemigos y transmitían mensajes con rapidez. No buscaban dominar territorios enormes. Querían controlar nodos estratégicos que les permitieran decidir dónde, cuándo y cómo se daría el primer golpe real. Era como tejer una red invisible sobre el territorio helénico. Al mismo tiempo, el alto mando persa comenzó a manipular el ritmo de la guerra. A veces avanzaban, a veces desaparecían. En ocasiones, atacaban brevemente y se retiraban antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esta danza calculada confundía a las polis, impidiéndoles entender la magnitud exacta de la amenaza. Un día parecían estar en una región, al siguiente en otra completamente distinta. Los helenos no estaban luchando contra un ejército, sino contra una sombra en movimiento. Dentro de Grecia, la división política alcanzó su punto máximo. Atenas presionaba por una ofensiva rápida, temiendo que el enemigo consolidara alianzas con comunidades locales. Esparta abogaba por esperar el momento adecuado para atacar con precisión quirúrgica. Otras ciudades dudaban entre la acción y la neutralidad. Este desconcierto era exactamente lo que Persia buscaba: un adversario fragmentado y desorientado. Mientras tanto, la moral persa era elevada. Habían ejecutado una operación considerada casi imposible, y ahora estaban en posición de influir directamente en el corazón político de Grecia. Para muchos soldados, esta campaña era una prueba viviente de la grandeza de su imperio y de su capacidad para superar cualquier obstáculo. La sensación de estar participando en un hecho histórico les daba una confianza inquebrantable. Los griegos, conscientes finalmente de la gravedad de la situación, comenzaron a unificar esfuerzos. Activaron alianzas, reforzaron murallas, llamaron tropas de regiones lejanas y enviaron emisarios a todas las polis para coordinar una defensa conjunta. Sin embargo, aunque la reacción era vigorosa, seguía siendo tardía. Persia había elegido el terreno, el momento y el movimiento inicial. Los helenos estaban, por primera vez, respondiendo en lugar de dirigir. La esencia de la estrategia persa no era destruir Grecia, sino obligarla a mirarse al espejo y confrontar sus propias fracturas. Al abrir un camino inesperado, los persas revelaron que la verdadera vulnerabilidad helénica estaba en su división interna. Y eso, más que cualquier batalla, era lo que podía determinar el destino de ambos mundos. Cuando la operación alcanzó su punto culminante, el mapa mental y político del Mediterráneo había cambiado. Persia había demostrado que una estrategia sutil podía ser tan devastadora como una invasión masiva. Grecia había aprendido que la vigilancia y el orgullo no eran suficientes para contener a un imperio que sabía pensar más allá del horizonte. Así, la maniobra persa dejó de ser un simple movimiento militar para convertirse en una lección eterna. El poder no está solo en la fuerza, sino en la capacidad de ver y aprovechar lo que otros no miran. Y con esa revelación, dos imperios quedaron irremediablemente transformados. El avance persa había comenzado como un susurro en los márgenes del mapa y terminó convirtiéndose en una sacudida que atravesó toda Grecia. Lo que empezó como un simple corredor olvidado se transformó en la grieta que reveló la vulnerabilidad helénica y la precisión implacable del imperio aqueménida. Los persas no solo habían abierto un camino físico, habían abierto una herida psicológica. Habían demostrado que podían cruzar fronteras sin romperlas, infiltrarse sin anunciarse y alterar el equilibrio de dos mundos sin librar una sola gran batalla inicial. Para los griegos, esta maniobra no fue solo una amenaza, sino una lección amarga. Su mayor debilidad no estaba en sus murallas ni en sus ejércitos, sino en su confianza. Para los persas, en cambio, representó la culminación de una estrategia que combinaba paciencia, observación y audacia. Una demostración de que a veces la fuerza de un imperio no reside en el tamaño de su ejército, sino en la calidad de su visión. La historia recordaría este movimiento no como una invasión tradicional, sino como una jugada maestra que redefinió territorios, mentalidades y futuros. Un recordatorio eterno de que en la guerra y en la geopolítica, la ruta menos vigilada puede ser la que cambia el destino de un continente.